dice, el verbo hecho carne es su respuesta. Para eso vamos a ir a la Biblia en Juan 1:1. Ahí está. Y para entenderlo un poco mejor les voy a decir el contexto. Juan, que escribió Juan, ¿no?, se había dirigido a un pueblo, al pueblo judío y también al griego. Entonces él escribe esto y lo escribe con una intención. Pasa que los judíos y los griegos conocían la palabra verbo. Ellos ya la conocían, porque en la Biblia se menciona sobre el verbo, ¿no? Bueno, en su palabra en el original, que es logos, ¿no? Conocen esta palabra y saben lo que ellos creían que significaba. Aquí está lo que ellos pensaban. El verbo era el poder que da sentido al mundo, haciendo el mundo ordenado en vez de caótico. Entonces, los griegos y los judíos tenían este significado. Y Juan, mientras lo escribe, ¿saben qué? Yo creo que él pensaba, decía, ustedes saben lo que es el verbo, entonces voy a usar esta palabra. Pero les voy a decir verdaderamente quién es el verbo. Entonces, mientras lo escribía, él buscaba la forma para que ellos puedan entender quién era el verbo. Dice, en el principio era el verbo. Y después, yo leyendo esto, y seguro a ti también te recordó que en la palabra, en tu Biblia, si abres una Biblia, la primera frase es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tal vez lo has leído. Y ves que es muy similar, ¿verdad? Y entonces Juan, lo que les está diciendo a los judíos y a los griegos, les está diciendo, el verbo era antes que todo. El verbo era preexistente. Y continúa, y cada vez se pone mejor, porque cuando lees la Biblia, cada vez se pone mejor. Es como, wow, la mejor historia. Y se pone mejor porque mira cómo continúa Juan. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Yo creo que los judíos y los griegos se quedan, ¿qué? ¿Verdad? Como nosotros nos podemos sentir cuando leemos esto. ¿Y qué está diciendo aquí Juan? Les está mostrando que el verbo era con Dios. Entonces, al decir esto, está mostrando que son diferentes, el verbo y Dios, diferente personalidad, pero tenían una relación entre ellos. Y continúa, y Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo creo que ahí los judíos y los griegos dicen, ¿qué? ¡Wow! Es una revelación y cada vez se va poniendo aún mejor. Entonces, Juan termina diciéndoles, uno, el verbo era antes que todo, era preexistente, el verbo estaba antes que todo. Después dice, el verbo con Dios, entonces diferentes personalidades, y luego dice, el verbo no es qué, sino quién. Entonces, ¿verdad que habíamos hablado que los judíos y los griegos creían que era un poder, una fuerza? Pero Juan utilizó la palabra verbo para quitarles de su mente de que solo el verbo era algo. Y vamos a ir entendiendo un poquito más. Juan sigue escribiendo y dice, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y aquí es donde ya se pone súper bueno y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí yo creo que los judíos y los griegos se quedaron, ¿cómo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Y yo creo que algunos decían, ¿quién será ese? Y seguro algunos, yo me imagino que lloraban porque se acordaron de que habían visto a Jesús, que lo habían visto pasar en una calle tal vez, y lloraban porque decían, tenía al verbo que fue hecho carne cerca, y tal vez no me acerqué por mi incredulidad y por creer que Jesús no era Dios. Y también creo que otras personas, mientras escuchaban cuando Juan hablaba esto, que les estaba hablando una revelación tan grande del saber que el verbo que ellos conocían no solo era un poder, sino era alguien que como dice aquí, que el verbo fue hecho carne. Entonces, Jesús se hizo carne, tomó forma de hombre. Vamos a ir entendiendo un poquito más.
Y dice, y habitó entre nosotros. Habían algunos vivido seguramente muy cerca de Jesús y se lo habían perdido. Y yo quiero creer que en el día de hoy ninguno de nosotros nos vamos a perder al Verbo hecho carne, porque Dios se está revelando a tu vida como una respuesta. Y yo creo que el Verbo hecho carne está ahora revelándose para ser tu respuesta. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Juan tenía toda la autoridad para decir esto, porque ¿sabes qué? Juan vio al Verbo hecho carne, tuvo frente a frente a Dios. Lo tuvo frente a frente. Y me estremece pensar que algunos lloraban porque no pudieron, o por su incredulidad, por la humanidad, pensamientos humanos. Pero cuando esto se te es revelado tu vida, comienzan a pasar cosas que tú nunca te imaginarías que te iban a pasar. Un día a mí se me fue revelado Dios mismo. Y yo sé que a ti también. Y hoy también se va a revelar el Verbo hecho carne a tu vida. Y dice, lleno de gracia y verdad. Él sabía que había en Dios, que había en Jesús. Y como les decía, esta palabra dice, el Verbo hecho carne es la respuesta a la humanidad. ¿Sabes qué? Dios tiene una respuesta para ti, para tu persona. Y no solo para tu persona, sino para todo el mundo. Pero el mundo vive ciego, vive sin ver quién es Cristo y vive sin mirar al cielo de donde viene su socorro. Entonces sus días son un poco difíciles y son grises. Pero cuando encuentras que en Cristo está la respuesta a tus preguntas para darte salvación, tus días cambian. Y mira, hay un versículo que seguro tú lo conoces y muchos lo conocemos, ¿verdad? Juan 3:16. Y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios amó tanto ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa diciendo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y quiero que esto lo sepas muy bien. Dios te amó tanto que envió a su Hijo para que puedas tener vida eterna, para que seas salvo. Y dice, Dios no envió a su Hijo para el mundo para condenarlo. Y tenemos ese erróneo pensamiento de que Dios condena y que Dios esto y que soy malo. Y constantemente nos acusamos, ¿verdad? Pero hoy se te va a abrir el entendimiento a entender que la respuesta es darte salvación, no es condenarte, es salvarte. Y otro versículo que también explica esto de el Verbo hecho carne, que para mí es una revelación tan grande, y es Filipenses 2:7. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Entonces, el Verbo hecho carne, Jesús, tomó forma de hombre. Entonces, era necesario para que tú puedas ser salvo, que Dios enviara a Jesús para que tú puedas ser salvo. Era necesario. ¿Por qué? Porque solo de esa forma Él pagaría por tu pecado y Él quitaría tu culpa. Y solo de esa forma tú podrías ser salvo. Y dice, tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué hizo Él? Es humillarse y dice hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos lo que hizo Dios por medio de Jesús, salvarte. Y después dice que su nombre es sobre todo nombre. Por eso cantamos, si han visto, o vamos a cantar después,
y cantamos en la iglesia que su nombre es sobre todo nombre. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que tú puedas ser salvo, en el que tu alma pueda ser salva. No vas a encontrar ningún otro camino. No hay otro camino. No te puedes crear otro camino para ser salvo. Solo hay uno, por medio de Jesús, el Verbo hecho carne a tu vida. Y yo creo que hoy estamos viendo la luz y nuestras vidas pueden llenarse de tinieblas, pero yo creo que hoy Dios está revelando tu vida para mostrarte una luz, para mostrarte un nuevo camino. Quizás lo conocías, pero el camino nunca te decidiste a seguirlo, el camino del bien. Y hoy también quería mostrarte cómo en tu vida hay dos caminos. Y esto lo he podido ver muchas veces en mi vida. A veces cuando he estado adorando, he visto cómo en mis ojos puedo ver dos caminos. Y te lo quería mostrar. Y como siempre, intento mostrarlo con dibujitos, ¿no? Pero aquí están dos caminos. Y encontrando la Biblia, porque la Biblia tiene las respuestas a todas tus preguntas, busqué los dos caminos y lo encontré, dice Lucas 13:22. Y el título es Los dos caminos. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Angosta significa estrecha. Y dice, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Y si te fijas, el camino de la izquierda representado es aquel que es, como dice aquí, angosto. Y dice, la carretera al infierno es amplia, como el camino que está ahí. Es grande. ¿Y qué dice? Dice, los muchos escogen ese camino. Pero yo creo que tú vas a ser de los que no escogen ese camino. El camino a el infierno. Y creo que no va a ser así. Dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida, y está hablando del camino de acá, dice, es muy angosta y el camino es difícil. Entonces, el camino donde estás, si estás en la iglesia, es difícil, pero ¿sabes qué dice? Y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Pero hoy vamos a encontrar ese camino. Aquel camino que buscábamos. Aquel camino o esa respuesta para nuestras vidas. Como jóvenes tenemos mucho. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Por qué me crearon? ¿Por qué vivo? ¿Verdad? ¿O qué pasará después? Pero Dios te está dando una respuesta a tu vida. Sigue un camino y ese es el camino de la luz. Cristo es la luz. Intenté representarlo con, si ven, un poco con luz. Y así lo he visto muchas veces. Hay un camino a mi izquierda y hay un camino acá. Y lo puedo ver y puedo ver cómo ese camino está lleno de luz. Y muchas veces he escuchado cómo Dios me dice, camina, camina. Me dice, camina, estoy aquí. Entonces quiero decirte que ese camino es seguro. Ese camino, aunque va a ser difícil, la presencia de Dios va a estar en ese camino. Dios te va a acompañar en ese camino. Y sabes que Él no quiere que tú te pierdas. No quiere que seas como los demás que van camino y caminan y caminan y van al infierno. No, pero hoy Dios te está dando una respuesta para tu alma, para tu salvación. Amén. Y seguimos en Juan 1:4, como les estaba narrando antes la historia de Juan. Y lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Dice Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces ese camino que está a la izquierda, que yo lo represento así, ese camino está lleno de luz. ¿Por qué? Porque el Padre está ahí. Y como yo he escuchado muchas veces, camina, porque yo estoy aquí, yo te voy a ayudar. Perdón, me llamo mucho. Y así lo he visto. Pero así va a ser contigo también. El Señor en la intimidad te va a mostrar que seguramente el camino es difícil. El camino es difícil y lo sé, el camino es difícil, pero va a ser fácil porque Él es la luz. Y, ¿verdad? Si estuviéramos en el camino, en el otro, todo sería oscuro. Todo sería de tinieblas y no sabemos a dónde vamos. Pero el otro camino, aunque yo tenga miedo, muchas veces tenemos miedo, muchas veces no sabemos cómo controlar
continuar. Pero el Señor te va a mostrar qué camino, por dónde pisar, por dónde ir, ¿verdad? Como jóvenes tenemos muchos retos, ¿verdad? Que estudiar, qué voy a estudiar, cómo me voy a enfrentar estos problemas con mi familia. ¿Sabes? Sigue caminando por ese camino del bien y no vayas al camino del mal. Y otro versículo en la Biblia también habla sobre los dos caminos. Y está en Jeremías 21:8. Dice, le contarás a este pueblo que el Señor dice, voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que escoger, el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, hoy es la respuesta para tu vida. Vas a tener salvación, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. Tu alma va a ser salva y no vas a estar más perdido en las tinieblas. Creo que la luz está aquí porque Dios se está revelando a tu persona. Y lo sé que Dios está aquí para revelarse a ti. ¿Por qué? Porque te ama. Porque no importa cuánto caminos tú te crees, porque yo me he creado otros caminos también, creyendo que mis caminos son buenos. Me he creado uno pensando que puedo volver y que esto no me ha servido de nada me ha servido. Aunque me he creído más lista que Dios, porque creemos que somos más listos que Dios, ¿verdad? Creemos que podemos hacerlo, pero ¿saben qué me ha pasado? Aun cuando me he creado mis caminos, allí estaba Él. Donde te escondas, donde quieras huir, Dios va a estar ahí. Sus ojos están puestos sobre ti. Aunque quieras huir, aunque quieras esconderte, no sé dónde, a veces creemos que nos podemos esconder de Dios. Ni las tinieblas ocultan tu persona. La luz vence a las tinieblas. La luz es más fuerte. Su luz es más fuerte. Y va a buscar a Sharon donde sea que esté. Va a buscarla. Aunque se vaya lejos, va a ir. La luz va a estar buscándote a ti también. Y así pasó con mi vida, ¿no? Yo no conocía a Dios siempre. Como siempre les digo, yo no nací siendo cristiana o siguiendo los caminos de Dios. Y hubo un día donde yo tuve que elegir qué hacer con mi vida. Hubo un día, y me acuerdo que yo iba a la iglesia y en las adoraciones me parecían súper bonitas como cantaban, y yo lloraba sin tener una razón. ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué yo lloro? No entiendo. Y hubo un día que yo dije, pues ya está, voy a probar qué es. Entonces yo iba a la iglesia los domingos, ¿no? Y no dejaba de llorar. Y yo dije, pues voy a ver si pasa lo mismo cuando vaya a mi casa. Y me acuerdo que un día cuando mi familia se fue a comprar, yo dije, bien, no hay nadie en la casa. Entonces dije, con lo poco que yo sabía, no sé cuánto llevaba, muy poco seguramente yendo a la iglesia, puse en la tele una canción que yo me acordaba, que cantaban en la iglesia, la puse y dije, ahora sí, ahora yo estoy sola y eso que me hacía llorar en la iglesia voy a probarlo solo en la intimidad, en donde solo estamos Dios y yo. Y yo no conocía tanto de Dios, pero en ese momento cerré las cortinas, porque yo decía que me va a ver el vecino, que va a ver qué estoy haciendo, y así, qué vergüenza. Cerré las cortinas, yo dije, aquí nadie me molesta. Y como mis papás se fueron con mis hermanos, dije, ahora sí. Entonces me arrodillé, puse esa canción que apenas conocía y comenzó a revelarse el Hijo de Dios a mi vida, la salvación a mi vida. Entonces entendí que había salvación para mí y que ya no estaba perdida. Y este versículo que les voy a mostrar un poco representa lo que pasó. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En esas pocas formas que yo sabía hablar, pues al principio no sabemos orar tanto, yo levanté un clamor a Dios. Un clamor, y yo seguramente habré dicho, Dios, sálvame, Dios, estoy aquí, Dios, no sé mucho, pero necesito tu salvación sobre mí. Y yo recuerdo que ese día, que hasta ahora me acuerdo, fue impresionante. Y luego dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Y quizás yo no tenía
tanto conocimiento de que yo estaba yendo por el camino que me llevaba al infierno. Yo no sabía tanto, pero Él lo hizo así. El camino que me estaba mostrando era para salvarme de la desesperación, para salvarme del lodo y del fango. Y dice, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y así pasó con muchos de los que están aquí. Ustedes ven una juventud que adora y que camina y que muchas veces está en la iglesia día y noche, se cansan físicamente, algunos los veo durmiendo por los cuartos, ¿verdad? También hemos dormido, pero ¿sabes qué dice? Puso mis pies sobre suelo firme. Este es nuestro suelo firme, el caminar con Dios es nuestro suelo firme. Y dice, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Entonces comencé a crecer yendo a la iglesia y representando el camino que les dije de luz, estabilizó mis pies, donde yo pisaba ya no resbalaba, me hacía fuerte, mis debilidades Él se perfeccionaba, yo podía vencer lo que nunca pensaba que iba a vencer. Dios iba siendo aquel poderoso gigante que peleaba por mí toda batalla. Y así será contigo y así es contigo. Él tiene tus pies firmes si tú caminas en su camino. Y es un mensaje de amor, el mensaje de la palabra. Es un mensaje que yo sé que está llegando a tu corazón con amor, porque el Padre es amor, Dios es amor. Esto que te estoy contando de la salvación es porque Dios te ama, porque no quiere que te pierdas como muchos. Él quiere y sabe que tú eres diferente a los demás, que no eres como los otros. Y según Timoteo 1 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo. El Verbo preexistente conoce tu vida antes de que hubieras nacido. Desde el vientre de tu madre te formó. Dice la palabra que Él tiene escrito todos tus días. Él los conoce, Él los sabe. Tu embrión vieron sus ojos. Tú cuando fuiste formado, viste a Dios. Él te conoce todo de ti. Entonces dice, antes del comienzo del tiempo, dice, Él te llamó y te salvó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecieras, sino porque ese era su plan desde antes del antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dice, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces, iluminó mi camino e ilumina tu camino el día de hoy. El día de hoy se nos está revelando la luz, se nos está revelando las buenas noticias, que es la palabra de salvación para nuestras vidas. Y eso es un gozo. Y después vamos a estar orando, porque sé que Dios está respondiendo a tu vida. Y por eso te quería decir, el Verbo hecho carne es tu respuesta.